Buenas, el día de hoy vamos a hablar sobre la glomerulonefritis postinfecciosa en pediatría. Es un estudio epidemiológico basado en la población hospitalaria. Fue publicado en la revista de pediatría de Paraguay y pues acá está en su referencia. ¿Qué se hizo? En esta revista se habla sobre qué es la glomerulonefritis postinfecciosa, que pues también es una patología frecuente en pediatría, y su objetivo es describir epidemiológicamente la glomerulonefritis en la población hospitalaria entre los años 2000 y 2020. Pues qué materiales y estudios. Es un estudio observacional descriptivo. Se tomaron pacientes menores de 16 años con esta patología y se excluyeron pacientes que ya tenían una enfermedad renal previa, síndrome nefrítico secundario o digamos también si tenían lupus eritematoso sistémico. Se miran las variables sociodemográficas y el estado de los padres, como educación y las condiciones en la vivienda, si había hacinamiento o compartían cama con alguna persona. Las palabras claves de ese artículo son glomerulonefritis, pediatría, infección y epidemiología. Bueno, compañeros, vamos a iniciar. Pues los resultados ya son 160 pacientes en total y alrededor del 68,1% fueron hombres y el 65% mujeres. No es tan grande la diferencia. Y la conclusión la haremos más adelante otra vez. Entonces, la glomerulonefritis es una patología renal pues que se adquiere frecuentemente en niños y las manifestaciones clínicas tienden a ser hematuria macro o microscópica. Macro, ¿qué quiere decir? Que pues se nota así muy roja la sangre, muy roja la orina porque tiene sangre, o micro pues tiene que analizarse para saber si en la sangre hay en la orina hay presencia de sangre. Pues también esto se mira también que las manifestaciones clínicas sean la caída de filtración glomerular y la hipertensión arterial. Lo que es la filtración glomerular y la hipertensión arterial no se presenta en todos los casos, pero lo que es la hematuria sí se presenta en todos los casos. ¿Qué más digo? La glomerulonefritis postinfecciosa es, pues digamos, tiende a ser una entidad inflamatoria de afectación predominante glomerular y esto desencadena una gran variedad, es como decirlo, desencadenada por muchos gérmenes, pero los más frecuentes es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, que acá ustedes lo tienen, o Streptococcus pyogenes. Entonces, este germen es el que nos provoca la glomerulonefritis. Pues, ¿qué se ha intentado mirar? Pues que la glomerulonefritis se presenta mayormente en familias con un nivel socioeconómico bajo. En los países desarrollados, esta patología se miró que había una incidencia en la disminución y se asoció esta incidencia de la patología con la fluoración del agua. O sea, cuando se fluora el agua, deja de aparecer esta patología. ¿Por qué? Porque al fluorarse, esto, al hacer la fluoración del agua, se disminuyen los gérmenes. Entonces, por tal motivo, también disminuyó la incidencia de esta patología. Bueno, ya el estudio como tal se hizo en un hospital donde se tomaron a 160 niños internados en el departamento de pediatría del Hospital Nacional en un periodo comprendido entre los años 2000 y 2018. Que también se hizo con un diagnóstico, pues se miró todos los que habían tenido un diagnóstico en el egreso de glomerulonefritis postinfecciosa. Digamos, de este estudio ya dije, pues excluyeron pacientes que ya tenían una enfermedad renal previa y aquellos que tenían un síndrome de nefritis secundario o enfermedades sistémicas como el lupus o la vasculitis, etc. También se estudiaron características epidemiológicas como es la edad, el sexo, la procedencia, el periodo estacional, antecedentes infecciosos, escolaridad materna y paterna. ¿Qué grado de escolaridad tenían los padres? Es importante. Número de hijos, antecedentes de hacinamiento, cohecho, que cohecho es cuando el niño duerme con alguno de los padres o con un hermano o con alguien más, comparte cama.
la presencia de síntomas como la hematuria, edemas periféricos, hipertensión arterial, encefalopatía hipertensiva, función renal, y pues esto también se miraron las complicaciones que tenían estos pacientes, y también se miraba que eso se hace en todos los pacientes que tengan problemas renales. Se tiende a hacer se filtra lo que es se calcula lo que es la filtración glomerular, y esto lo hacen también a partir de los índices de creatinina. Esta es una fórmula y se llama la fórmula de Schwann. Estos datos fueron recolectados en una plantilla de Excel y analizados en el programa SPSS. Entonces, bueno, acá vamos a analizar los resultados. ¿Qué se notó? Que los pacientes masculinos, o sea, los varones, tienden a presentar más de la enfermedad que las mujeres en este grupo de estudio, que se presenta más alrededor de los 6 y 12 años, se presenta más esta enfermedad. También los niños que vienen de una zona rural presentan más la enfermedad que los niños que no. También se mira que los niños los pequeñitos, a los 6, 12 años están en primaria. Entonces el grupo poblacional de enfermos estaba la mayoría en primaria. Y los papás, los niños que más se enfermaban eran los padres que apenas tenían una educación primaria o secundaria. También se enfermaban más los niños que vivían en hacinamiento, pues digamos, había muchos habitantes en la casa. Cohecho, no, la mayoría de pacientes no compartía la cama con ninguno de los padres o con un hermano o algo. Y pues sí se notaba que, digamos, el número de niños que presentaban esto tenían hermanos, alrededor de 3 o 2 hermanos. Entonces, al tener más hermanos no puede ser considerado como un factor de riesgo, no mentiras, para presentar este tipo de enfermedad. Y pues sí había entre 6 y 2 personas en la casa donde compartían, la mayoría sí esto compartía vivienda y convivía con otras personas. También, ¿qué se nota? Vamos a ver lo que son en las etapas, o digamos en qué estación se presentaban más. Estos se presentaban más en otoño y en invierno, con alrededor del 20, ¿cómo decirlo? La mayoría de personas se presentaban en otoño y en invierno que en primavera y en verano, como podemos ver acá. En todos los casos había una mayor incidencia en estas fechas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando está en otoño y en invierno se tiende a estar más en la casa. Por tal motivo, pues consumes más agua, no te bañas, o convives con más otras personas, entonces eres más propenso a tener contacto con este germen y que te pase lo que te pasa. Entonces es por eso, y se hacía como una relación. También pues se miraba que todos los pacientes, la mayoría, tuvo hematuria, pues que puede ser microhematuria o macrohematuria, pero todos tuvieron hematuria. Edema periférico también tuvo alrededor del 99.9%, y la mayoría presentó hipertensión arterial. Esto que más se puede recalcar, que siempre va a haber lo que es la hematuria. El tratamiento clínico que se le dio a estos pacientes fue diálisis o tratamiento dialítico, y se administraron la metilprednisolona y ciclofosfamida, que se considera como tratamiento para este tipo de enfermedad. También, ¿cuál fue la conclusión del estudio? Que la glomerulonefritis posinfecciosa es más frecuente en los hombres que en las mujeres, y pues afecta predominantemente a los niños de 6 a 12 años de edad. También la mayoría de los pacientes provenían de un área rural, observándose pues que había más número de personas en la familia, y pues en la casa probablemente vivían en condiciones de hacinamiento, porque al tener 6, 7 personas en una vivienda pues es bastante. El nivel de escolaridad paterna y materna pues también era predominantemente primario,
pues también el nivel educativo se consideraría como que al ser secundaria, universitaria, los padres son más conscientes de las necesidades de los niños y pues están más pendientes. Y la morbilidad fue baja, ningún paciente falleció en este estudio, pues porque se miraron los egresados con esta patología, entonces ninguno murió. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Kelly Carolina Santofimio Rojas y fue un gusto explicar esto.